Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la reflexión de este día. Pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos tiene con bien, con vida, con salud, con fuerzas para seguir adelante. Y pues en esta mañana, amados hermanos, como siempre, ¿verdad? Queremos hablarles pues de las promesas del Señor para nuestras vidas. Y pues sabemos de que estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Y que solo con la ayuda del Señor es como vamos a poder salir adelante. Sabemos que el blanco perfecto es nuestro Señor Jesús y que en ningún momento pues tenemos que desviar nuestra mirada, ¿verdad? De Él, aún viendo todas las situaciones que estamos pasando. Sabemos de que el país está sufriendo pues peste, enfermedades, ¿verdad? Situaciones económicas, pero los que confiamos en el Señor sabemos de que vamos a salir adelante, confiando en Él y poniendo nuestra mirada en Él sin desviarla. Así que, amados hermanos, de eso vamos a hablar un poco en esta mañana, ¿verdad? Y quiero que me acompañe a leer el versículo clave de esta mañana. Y pues quiero que leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Yo se lo voy a leer en la versión NBI. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Amados hermanos, yo voy a tomar de este versículo solo la primera parte, y la primera parte dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. También lo vamos a leer en la Reina Valera, que es como la mayoría lo conocemos, y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén, amados hermanos. Y yo traigo en esta mañana como tema: ¿en quién o en qué has fijado o has puesto tu mirada? Amén. Y yo traigo el significado, amados hermanos, de fijar la mirada. Y dice que es enfocar la mirada durante un periodo de tiempo en un objeto o en una persona. En otras palabras, mirar fijamente algo o a alguien. Amén. Amados hermanos, pues nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos a fijar nuestra mirada, vamos a poner nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? Vamos a poner la confianza y la esperanza en Él. Aún en todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, amados hermanos, aún en lo que estemos viviendo, como les dije, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, no aquí en la tierra, no en el hombre, no en lo que sus ojos están viendo en este día, no en lo que el médico le dijo, no en lo que pues usted pueda estar viviendo ahora. Amados hermanos, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta, siempre que tiene que estar fija en Dios. ¿Sabe? Él es el que va perfeccionando en nuestra fe cada día si ponemos nuestra confianza en Él. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que no tenemos que poner nuestra confianza en el hombre. Y muchas veces una de esas situaciones que desvían nuestra mirada es poniendo la confianza en el hombre. ¿Y cuál es esa situación? Puede ser de que el médico le dio un diagnóstico para su vida, y usted ya puso la mirada en el médico, usted ya puso la mirada en el diagnóstico, no la quitó pues del Señor. Y dice la palabra del Señor que maldito aquel que aparta de mí, dice,
su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca el apoyo, porque muchas veces ponemos nuestra confianza en el hombre, ya sea, amados hermanos, en situaciones que podamos estar viviendo quizás de escasez, ¿verdad? Buscamos al hombre primeramente, no buscamos al Señor, sino que buscamos al hombre, ¿verdad? Y hasta de último quizás pues nos acordamos, ¿verdad? Que Dios existe y que a Él tenemos que correr, ¿verdad? A Él tenemos que llegar y pedirle lo que nosotros necesitamos, la situación que estamos viviendo, cómo nos sentimos, amados hermanos. Muchas veces también desviamos nuestra mirada, ¿verdad? En el hombre cuando hay situaciones que se puedan dar adentro de la iglesia. Y es ahí donde entramos en desánimos y ya no queremos buscar de Dios, ya no queremos congregarnos, amados hermanos, ya no queremos leer la palabra del Señor, ya no queremos servirle. Y hay que tener mucho cuidado en eso, amados hermanos. No tenemos que desviar nuestra mirada, no tenemos que quitar nuestra confianza del Señor, porque dice su palabra, ¿verdad? Que maldito aquel que aparta, ¿verdad? Su corazón del Señor. Y muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros ojos carnales, ¿verdad? No estamos viendo con nuestros ojos espirituales. Muchos desviamos, amados hermanos, nuestra mirada del Señor para ponerla, pues, ¿verdad? En otras cosas y en otras situaciones, como les dije, ¿verdad? Y sabemos, pues, amados hermanos, que hay situaciones, pues, que se prestan, ¿verdad? Como les dije, a desviar, ¿verdad? La mirada, ¿verdad? A desviar nuestra confianza, a desviar nuestra esperanza al Señor. Y eso no tiene que ser así, amados hermanos, ¿verdad? Fíjese de que muchas veces menguamos nuestra fe dando pues lugar, ¿verdad? Y dudando del poder del Señor. Y pues sabemos, amados hermanos, de que en ese momento de angustia, en ese momento quizás de enfermedad que pueda usted pasando, no sé qué es lo que está usted viviendo, usted que me está viendo, pero yo le doy una esperanza y es las promesas del Señor. Si usted está enfermo, si usted está pasando un diagnóstico tremendo, pues dice su palabra en Isaías 53, que por su llaga somos sanos. Y creemos en el Señor, amados hermanos, que por su llaga, ¿verdad? Somos nosotros curados. Él es grande y poderoso para cambiar todo diagnóstico, amados hermanos. Él conoce cada uno de nuestras vidas. Él conoce nuestra vida, ¿verdad? Dice su palabra, amados hermanos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que hizo nuestro cuerpo, que formó nuestros órganos. Él conoce, amados hermanos, cada uno de nuestros órganos. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Así que cuando alcemos nuestros ojos, amados hermanos, sea directamente al Señor, no desviándolo, ¿verdad? Ni dudando en ningún momento de lo que Él puede hacer, de cómo Él se puede manifestar. Acuérdese que Él es la roca en la cual nosotros estamos parados. Él es la roca inquebrantable, inconmovible, amados hermanos. A Él, en Él tenemos que poner nuestra esperanza. Nuestra mirada tiene que estar siempre puesta, ¿verdad? En el autor y el consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y fíjese, amados hermanos, de que hubo alguien aquí en la palabra del Señor que también por algún momento, ¿verdad? Por alguna situación dudó y desvió su mirada del Señor y dudó de quién era el Señor. Amados hermanos, quiero que me acompañen ya para entrar de lleno, ¿verdad? Y quiero que me acompañe ahí a San Mateo. Vamos a leer el capítulo 14 del 22 al 33. Yo se lo voy a leer en la versión Reina Valera y la palabra del Señor dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a dejarlo hasta allí, amados hermanos. Mire qué tremendo, ¿verdad? En algún momento Pedro dudó del poder del Señor, de él le había prometido que iba a estar esperándolo al otro lado, pero él dudó cuando vio esas olas, cuando vio la tempestad, ¿verdad? Podemos ver que la barca estaba, dice su palabra, en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas. Me imagino, amados hermanos, de que la barca pues se movía de un lado para otro, ¿verdad? Como para dar vuelta, ¿verdad? Quizás eran grandísimas, no sé cuántos metros esas olas que se alzaban, ¿verdad? Los vientos, me imagino que eran quizás fuertísimos. Yo me imagino, ¿verdad? Cómo se veía esa barca, ¿verdad? De un lado para el otro y pues sus discípulos ahí en medio, ¿verdad? Y pues me imagino que era grande la tempestad que los discípulos estaban viendo en esos momentos. Y ellos tenían miedo también, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire, hermano, qué precioso. Yo de verdad que cada vez que leo, pues me lo voy imaginando, ¿verdad? Y muchas veces estamos nosotros, amados hermanos, viviendo esa tempestad, ¿verdad? En nuestras vidas, fíjese. Pero el Señor siempre está ahí a nuestro lado para llegar en el momento preciso. Así como el Señor dice que iba, ¿verdad?, caminando sobre el mar y les dijo a ellos, ¿verdad?, tened ánimo, soy yo. Y así nos dice el Señor en medio de la tempestad, amados hermanos, en medio de las situaciones duras, difíciles que podamos estar viviendo, en medio del diagnóstico. Él nos dice: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Yo voy con ustedes en este proceso, en esta situación. Yo voy contigo. Así nos dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad, amados hermanos? Cuando el Señor nos dice así: no tengan miedo. Y la tempestad sigue y los problemas, amados hermanos, continúan, ¿verdad? Y empezamos, amados hermanos, a dudar y a debilitar nuestra fe, aun cuando Él nos dijo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Porque mire, Pedro le preguntó al Señor: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Si eres tú, le dijo al Señor. Amados hermanos, ¿cómo vamos a desconfiar de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas? Algo dudó Pedro, que era el Señor, ¿verdad? Y muchas veces así dudamos nosotros del Señor. Y el Señor, tan bello y tan hermoso, amados hermanos, le volvió a hablar. Y dice la palabra del Señor que le dijo: ven, desciende de la barca, anda sobre las aguas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, amados hermanos, las promesas, como les digo, del Señor, ¿verdad? Que caminemos sobre esas aguas turbulentas, porque Él va a estar allí con nosotros, no nos ha dejado en ningún momento, que Él estará con nosotros, ¿verdad?
Dice su palabra, amados hermanos, allí en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mire qué preciosa promesa. Cuando pases por las aguas. Pedro estaba caminando sobre las aguas, amados hermanos. Y en ese momento de angustia, él dudó. Y así nosotros en ese momento de angustia dudamos de eso, ¿verdad? Y así fue Pedro. Dudó al ver los fuertes vientos. Dudó al ver esas olas que venían sobre él. Dudó y pensó que se iba a ahogar. Y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dijo al Señor, sálvame. En ese momento de desesperación desviamos nuestra mirada, amados hermanos, del Señor, desenfocándonos del objetivo que es el Señor y sus promesas a nuestras vidas. Y aún así, el Señor es tan lindo que ve nuestras vidas, amados hermanos, y que ve que estamos angustiados y extiende, amados hermanos, su mano preciosa para ayudarnos, para encarrilarnos al objetivo, ¿verdad? Principal, que es Él, ¿verdad? Que es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Qué le dijo, el Señor a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados hermanos, así nos dice el Señor muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué dudaste de lo que yo estaba haciendo? ¿Por qué dudaste de lo que yo estoy haciendo en tu vida? ¿Por qué has dudado que yo estoy contigo? Que no te he dejado, no te he soltado. Aún en medio del proceso yo voy contigo. Yo te voy a dar la victoria al final de todo esto. Muchas veces los pensamientos turban, amados hermanos, nuestro corazón, ¿verdad? Porque en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento de la tempestad, es allí donde desviamos nuestra mirada, amados hermanos, y entra el enemigo y pone miedo en nuestro corazón. Pero el Señor es tan hermoso y precioso que nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, yo voy con ustedes. Yo vengo dando la oportunidad para que ustedes vuelvan a tener esa esperanza y vuelvan a crecer en fe. Amados hermanos, pues tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Pero hoy, amados hermanos, como les dije, su palabra nos recuerda que no desviemos nuestra mirada del Señor y que Él nos da el aliento para seguir adelante, nos insta, ¿verdad?, a perseverar como sus hijos y estar firmes en la fe. En medio de las dificultades, amados hermanos, tenemos que fijar la mirada en Jesús, ¿verdad? El que inició y perfeccionó nuestra fe. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos de fijar nuestra mirada en Jesús como el ejemplo, amados hermanos, de fe y perseverancia. No solo nos da el ejemplo, sino que día con día, amados hermanos, nos capacita para poder vivir en fe. Tratemos la manera de confiar plenamente en el Señor, amados hermanos. El Señor es tan bello, es tan especial, así como le extendió la mano a Pedro, así nos extiende su mano a nosotros y nos ayuda y nos saca de esas aguas turbulentas. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él tiene el cuidado de nosotros, aun cuando nosotros dudamos, aun cuando desviamos nuestra mirada, aun cuando confiamos en un hombre, aun cuando confiamos en un médico, aun cuando confiamos en un trabajo, aun cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, amados hermanos. Aún en medio de todo eso, el Señor nos insta
a que confiemos en Él, a que crezcamos en fe y que cada día la vayamos perfeccionando y activando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús, el que inició y perfeccionó nuestra fe. Amados hermanos, hasta aquí mi pequeña reflexión de este día. Que el Señor me les bendiga. Un abrazo muy especial. Que el Señor les bendiga.